Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, sábado 6 de junio de 2026, titulada Contratiempo. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a usted en este momento, reconociendo que usted es nuestro refugio en medio de todo contratiempo y nuestra paz en cada tormenta. Enséñanos a ver cada prueba como una oportunidad para poder crecer y poder acercarnos más a usted. Bendiga este repaso, guíenos con su Espíritu Santo y ayúdenos a poder salir de aquí con un corazón renovado, dispuesto a servirle con fidelidad, en el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Hay momentos en nuestra vida en los que todo parece avanzar con normalidad hasta que, sin previo aviso, el camino se oscurece. No siempre entendemos por qué llegan esos giros inesperados que nos sacuden a todos, nos descolocan y ponen a prueba a los que decimos creer. En esta hora, nuestro corazón como humano se revela tal como es, que vulnerable, necesitado y en búsqueda de sentido. Y es justamente ahí donde Dios no se mantiene distante. Él nos observa nuestras luchas, no como un espectador, sino que se acerca en silencio, obrando en lo profundo de lo que nosotros nos vemos, moldeando lo que aún nosotros nos entendemos. Porque a veces lo que sentimos como una interrupción en nuestra historia es en realidad el lugar donde Dios está escribiendo algo más grande en nuestra fe. Los contratiempos no son señal de que Dios nos ha abandonado, porque muchas veces son oportunidades para que nuestra fe pueda crecer, nuestra confianza se fortalezca y nuestro carácter pueda ser transformado por Él. La Biblia nos enseña que las pruebas producen paciencia, experiencia y esperanza. Es importante que recordemos que seguir a Jesús no significa una vida sin dificultades, sino una vida en la que nunca estamos caminando solos. Cuando llegan las tormentas, Cristo sigue estando en la barca con nosotros y permanecemos aferrados a Él. Los obstáculos de hoy pueden convertirse en los testimonios del mañana. Los contratiempos no destruyen nuestra fe verdadera. Cuando nosotros confiamos en Dios, la fortalecen y nos acercan más a Él. El texto para memorizar lo encontramos en Romanos 5, del 3 al 5. Este es el versículo que vamos a estar aprendiendo durante la semana. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones al saber que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce un carácter probado. Y el carácter alienta la esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este versículo nos enseña que Dios puede sacar algo bueno de los momentos difíciles. Las tribulaciones o pruebas no son agradables, pero cuando nosotros confiamos en el Señor, ellas desarrollan la paciencia, nos ayudan a madurar espiritualmente y a formar un carácter semejante al de Cristo. Esa experiencia fortalece nuestra esperanza, una esperanza que no decepciona porque está basada en las promesas de Dios y en su amor. Además, nos enfrentamos las pruebas solas porque el Espíritu Santo nos acompaña, nos fortalece y nos recuerda cuánto nos ama Dios. Las dificultades no siempre significan que Dios está lejos de nosotros. Muchas veces son el medio por el cual Él puede fortalecer nuestra fe, moldea nuestro carácter y nos prepara para cosas mayores. Si nosotros permanecemos en las manos de Cristo, las pruebas no nos destruirán, porque Dios la usará para transformarnos y acercarnos más a Él. Para el estudio de esta semana estaremos leyendo en el libro de Marcos 35 a 41,
el capítulo 5 del 21 al 34, Romanos 5 de 3 al 5, Job 19, 23 al 27 y 23, 8 al 12, Lucas 24, 13 al 27 y Romanos 8 del 18 al 28. Las lecturas de esta semana nos enseñarán que aunque los hijos de Dios enfrentan dificultades, sufrimientos y momentos de incertidumbre, el Señor sigue obrando a favor de quienes confían en Él. En Marcos 4, 35 al 41 nos muestran a Jesús calmando la tormenta. Los discípulos aprendieron que aun cuando parece que Dios guarda silencio, Él sigue teniendo el control. En Marcos 5, 21 al 34, nos relata la fe de una mujer que sufría desde hacía años. Su historia nos recuerda que ninguna situación es demasiado difícil para Cristo. En Romanos 5, del 3 al 5, nos enseña que las pruebas fortalecen nuestro carácter y producen esperanza en quienes permanecen fieles. En Job 19, 23 al 27 y 23, 8 al 12, nos revelan la confianza de Job. Aunque él no entendía su sufrimiento, él estaba seguro de que Dios no lo había abandonado y que al final él sería vindicado. En Lucas 24, del 13 al 27, nos muestra a los discípulos camino a Emaús. Aunque estaban desanimados, Jesús caminaba con ellos y le ayudó a comprender el propósito de su experiencia. En Romanos 8, del 18 al 28, nos asegura que los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria futura y que Dios puede transformar todas las circunstancias para nuestro bien. Los contratiempos son parte de nuestra vida cristiana, pero no son el final de la historia. Dios utiliza las pruebas para acercarnos más a Él, fortalecer nuestra fe y prepararnos para la gloria venidera cuando nosotros no entendamos el camino. Podemos confiar en que Dios sigue guiando nuestros pasos y obrando para nuestro bien. Esta historia nos recuerda que incluso en medio de las tormentas no estamos abandonados ni olvidados. La joven no veía la lluvia como algo que la destruiría, sino que como un momento en el que Dios la estaba observando con amor. Su sonrisa en medio de la tormenta refleja una fe sencilla pero poderosa, la confianza de que Dios estaba presente en cada paso que ella daba. Así también nosotros, cuando estamos atravesando contratiempo, podemos aprender a levantar nuestra mirada en vez de rendirnos. Las pruebas no siempre se detienen de inmediato, pero la presencia de Dios sí siempre está con nosotros en medio de ellas. Y cuando nosotros confiamos en Él, incluso lo difícil puede convertirse en una oportunidad para poder descansar en su cuidado, aún en medio de las tormentas. Dios no nos pierde de vista, al contrario, es el momento en el que Él más cerca está de nosotros. Cuando llegan las tormentas de la vida, nuestra respuesta natural muchas veces es bajar nuestra cabeza, preocuparnos, desanimarnos o incluso sentir que Dios está distante. Es una reacción humana ante el dolor y la incertidumbre. Pero la invitación de Dios es diferente. Él nos llama a levantar nuestra mirada, no porque la tormenta no sea real, sino porque su presencia es más real aún. Mirar al cielo en medio del contratiempo no significa negar el problema, sino reconocer que no estamos solos y que Dios sigue teniendo el control. Las escrituras que estudiaremos en esta semana nos muestran justamente eso: Jesús en la barca durante la tormenta, el camino de la fe de personas que sufrieron y la promesa de que Dios puede transformar incluso lo difícil en un bien. Todo apunta a una verdad:
Las pruebas no son el final, sino parte del proceso que fortalece nuestra relación con Él. La diferencia no está en si llegan las tormentas, sino en hacia dónde nosotros dirigimos nuestra mirada cuando llegan. Si miramos a Dios, los contratiempos dejan de destruirnos y comienzan a transformarnos. Mis queridas familia en Cristo, en la vida, en esta vida nadie está exento de los contratiempos. Hay momentos en los que nuestra fe es probada, nuestro corazón se cansa y las respuestas de Dios parecen silenciosas. Pero la historia de la Biblia nos recuerdan algo que nunca cambia. Dios no nos abandona a lo suyo. En medio de la tormenta, Él no solo nos observa desde lejos, sino que entra en la barca, camina con nosotros en el camino difícil y transforma el dolor en crecimiento para nosotros. El problema no es la tormenta, sino lo que ellas revelan en nosotros. Si confiamos o si soltamos nuestra fe, y es precisamente ahí donde el Señor nos llama a algo más profundo que sobrevivir a las pruebas. Nos llama a poder permanecer firme, a madurar en el carácter de Cristo y convertir cada experiencia buena o difícil en un testimonio vivo de su poder. Hoy Dios nos está invitando personalmente a tener una fe pasiva, a tener una fe pasiva, sino tener una fe activa, a levantarnos del desánimo, a soltar el miedo y poder comprometernos con su obra, con un corazón renovado, porque hay otros que también están en tormenta y necesitan ver en nosotros una luz que no se apague, nuestra esperanza en Cristo. No se detengan en medio del dolor, ni permitan que el contratiempo defina su historia. Dejémoslos en las manos de Dios y sigamos adelante. Él puede transformar nuestro dolor en prueba, en propósito, en nuestras lágrimas en testimonio y nuestro proceso en una misión. Hoy es el momento de decidir seguir mirando las tormentas o levantar nuestra mirada, aferrarnos a Cristo y decirle: Señor, aquí estamos, úsenos para su obra. Así es, mis queridos. Las tormentas no tienen la última palabra en nuestra vida. Dios sí. Cuando nosotros confiamos en Él, cada contratiempo se convierte en una oportunidad para crecer, para fortalecernos y poder ser un testimonio de su amor. No soltemos la fe, no nos detengamos en el camino, sino que sigamos sirviéndole al Señor con un corazón firme. Sigamos adelante mirando a Cristo y trabajando en su obra con la esperanza y con fidelidad. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, al terminar este repaso le damos gracias por su palabra que nos ha hablado y nos ha fortalecido en este momento. Le pedimos, Padre, que nos acompañe durante este día, que cada decisión que tomemos esté guiada por su Espíritu Santo, y que podamos reflejar su amor en todo lo que hagamos. Guarde nuestra mente, nuestras palabras y nuestro espacio. Bendiga nuestras labores, nuestros familiares y a cada persona que nos encontremos en el camino. Y si llegan contratiempo, Padre, ayúdenos a recordar y a confiar en que usted sigue en control de nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga y que pase un feliz día. Hasta mañana. Feliz sábado.